¿Cómo están? En esta oportunidad aprenderemos a hallar la ecuación de una circunferencia que pasa por tres puntos. ¿Ya? En realidad este problema se puede resolver de dos modos. Una es utilizando la ecuación general de la circunferencia y dos, calculando las mediatrices del triángulo determinado por esos tres puntos. Ya en este primer video yo voy a resolver este problema utilizando la ecuación general. ¿Ya? Tenemos el siguiente problema. Me dice hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A, B y C y además determinar las coordenadas del centro y la medida del radio. Acá yo ya tengo graficado los puntos, ¿no? Aquí está el punto A de coordenadas 1, 2, B de coordenadas 3,1 y C de coordenadas menos 3, menos 1. ¿Listo? Y ahí está la circunferencia que pasa por los tres puntos. ¿Ya? Como vamos a utilizar la ecuación general, recordemos, la ecuación general de la circunferencia tiene esta forma, ¿no? Es x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0, ¿no? Donde d, e y f son constantes a determinar. ¿Listo? Ahora, en esta forma general de la circunferencia, las coordenadas del centro se obtienen con estas fórmulas. La abscisa del centro es igual, dice, a menos el coeficiente de x dividido entre 2. La ordenada del centro es igual, dice, al negativo del coeficiente de y dividido entre 2. Y el radio es igual, dice, a un medio del valor de la raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f. Ahora, para determinar la ecuación de la circunferencia utilizando la ecuación general, tenemos que razonar del siguiente modo. Como la ecuación pasa por estos tres puntos, por A, B y C, entonces las coordenadas de estos puntos tienen que satisfacer la ecuación general. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si sustituimos las coordenadas de estos puntos en esta ecuación, se tiene que cumplir la igualdad. Entonces empezamos por ahí. Decimos entonces, sustituimos las coordenadas de A, B y C en la ecuación. ¿Listo? Veamos el primer trabajo. Primero, para A. A tiene coordenadas 1, 2. Entonces, sustituyendo, ¿qué tenemos? Recuerden que la abscisa vale 1 y la ordenada en este caso vale 2. Sustituimos. En lugar de x voy a colocar el valor de la abscisa que vale 1. Esto está elevado al cuadrado. Más, en lugar de y coloco 2. Y esto está elevado al cuadrado. Más, me dice. D, que no conozco, es el coeficiente a determinar, multiplicado por x. Pero x, ¿cuánto vale? 1. Más, me dice la ecuación, e, que multiplica a y. Pero y, ¿cuánto vale? 2. Y por último, más f, y esto es igual a 0. Simplificando un poco la ecuación. Empezamos por acá. D por 1 simplemente me va a dar D. Más E por 2 me va a dar 2E. Me queda más F y esto es igual a. Acá, pongamos atención en esta parte. 1 al cuadrado me da 1. Más 2 al cuadrado me dan 4. Y esto es igual a 5. Este 5 está en el primer miembro, lo puedo llevar al segundo con signo cambiado, entonces va a pasar como menos 5. Y esta vendría a ser mi ecuación número 1. Ahora repetimos el mismo trabajo para el punto B. Entonces digo acá, para B de coordenadas 3,1 tenemos
Entonces recuerden, la abscisa en este caso vale 3 y la ordenada vale 1. ¿No? Entonces sustituimos. En lugar de X voy a colocar 3. ¿Qué signo viene? Más. En lugar de Y vamos a colocar 1. Esto al cuadrado. Más, me dice, D multiplicado por la abscisa. La abscisa en este caso vale 3. Más E que multiplica a la ordenada. La ordenada vale 1. Y más F. Y esto tiene que ser igual a 0. Simplificando la ecuación. Tengo D por 3 me va a dar 3D. Vamos. Más E por 1 simplemente es E. Me queda más F y esto es igual. Veamos acá. 3 al cuadrado me dan 9. Más me dice 1 elevado al cuadrado me dan 1 y eso es igual a 10. Este 10 positivo está en el primer miembro. Lo llevamos al segundo con signo cambiado. Entonces pasaría como menos 10. Esta vendría a ser mi ecuación número 2. Ahora repetimos el mismo proceso para el punto C. Y decimos, del mismo modo, para C de coordenadas, menos 3, menos 1. Tenemos entonces, en lugar de X voy a colocar menos 3, pero esto está elevado al cuadrado. ¿Qué signo viene? Más. En lugar de Y colocamos menos 1. Pero esto está elevado al cuadrado. Más D que multiplica a la abscisa. La abscisa vale menos 3. Entonces va a ser D por menos 3. ¿Qué signo viene? Más E que multiplica a la ordenada. Y la ordenada vale menos 1. Menos 1 y por último más F y esto es igual a 0. Reduciendo un poco o simplificando la ecuación. Acá tengo más por menos me da menos, me va a dar 3D. Más por menos me da menos, E por 1 me da E. Tengo más F. Y esto es igual. Acá, recordemos, propiedades de exponentes. Cantidad negativa elevada a exponente par siempre es positiva. Entonces tengo 3 al cuadrado, me da 9. Más, lo mismo, cantidad negativa elevada a un exponente par es positiva. Y 1 al cuadrado me da 1. 9 más 1 es 10. Como este 10 está en el primer miembro, al segundo miembro pasa como menos 10. Y esta vendría a ser mi tercera ecuación. Ahora, para encontrar las constantes de E y F de la ecuación general, lo que vamos a hacer es resolver este sistema formado por las tres ecuaciones que hemos hallado anteriormente, ¿no? Entonces, el método lo pueden escoger ustedes. Ya yo lo voy a resolver por reducción. Y lo más fácil de eliminar acá es la constante o la variable F, ¿ya? Y recuerden que para eliminar una de las variables por el método de reducción es sumar las ecuaciones miembro a miembro. Pero antes de sumar las ecuaciones miembro a miembro tenemos que procurar que los coeficientes sean iguales y de signos contrarios, ¿ya? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, vamos a eliminar F en las ecuaciones 1 y 2. Para eso, como quiero eliminar F, entonces yo le voy a cambiar su signo a esta primera ecuación. Para eso voy a multiplicar la ecuación número 1 por menos 1. Entonces tenemos
Menos 1 por D me van a dar menos D. Menos 1 por más 2E me va a dar menos 2E. Menos 1 por más F me van a dar menos F. Y esto va a ser igual. Menos 1 por menos 5, esto me va a dar 5. Ahora la ecuación 2 la copio tal y como está. Me va a dar, tenemos 3D, tenemos más E, más F, y esto es igual a menos 10. Lo que hacemos acto seguido es sumar las ecuaciones miembro a miembro. Entonces observen acá, en la columna de D, signos distintos se restan, signo del mayor es positivo que se sobreentiende, 3 menos 1 me dan 2D. Hacemos lo mismo con los coeficientes de E. Signos distintos restamos, signo del mayor en este caso es menos, y decimos 2 menos 1 es 1 que se sobreentiende y me quedan E. Acá al sumar la columna de F, observen, se van a cancelar estos dos. O sea, menos F más F me van a dar 0. Y esto es igual. Signos distintos también se restan, signo del mayor menos. Y decimos 10 menos 5 me van a dar 5. Esta vendría a ser mi ecuación número 4. Ahora, del mismo modo, vamos a volver a eliminar F. Eliminamos F. ¿En qué ecuaciones? Forzosamente ahora tengo que utilizar la ecuación que no he utilizado. ¿Y cuál sería? La número 3, combinada con cualquiera de las dos primeras. Yo la voy a combinar la primera con la tercera. ¿Listo? Entonces voy a eliminar F en la ecuación 1 y 3. Para esto yo le voy a cambiar el signo a la tercera ecuación. ¿Listo? La primera la dejo tal y como está. Tengo entonces D más 2E más F, esto igual a menos 5. Ahora sí, multiplicamos. Menos 1 por menos 3D me van a dar 3D positivo. Menos 1 por menos E me van a dar más E. Menos 1 por más F me va a dar menos F. Y esto es igual. Menos 1 por menos 10, esto me va a dar 10. ¿No? Entonces lo que hacemos ahora es sumar las ecuaciones miembro a miembro. Signos iguales, recuerden, se suman y se conserva el signo común. El signo común es positivo, se sobreentiende. D más 3D me van a dar 4D. Del mismo modo, signos iguales se suman, se conserva el signo común, que sería más. Digo, 2 más 1 me van a dar 3E. Observen acá, más F menos F se van a cancelar y eso me va a dar 0. Y esto es igual. Signos distintos se restan. Signo del mayor es más que se sobreentiende. Y 10 menos 5 me van a dar 5. Esta va a ser mi ecuación número 5. Ahora, lo que tenemos que hacer es resolver el sistema formado por las ecuaciones 4 y 5 que hemos hallado, ¿no? Vamos a seguir utilizando el método de reducción. En este caso vamos a eliminar una de las dos variables. Yo voy a eliminar la variable E. ¿Por qué? Porque ya tienen signos distintos. Solamente me faltaría igualar sus coeficientes. Para eso entonces voy a multiplicar, o decimos perdón, entonces eliminamos E en la ecuación número 4 y 5. Para eso entonces igualamos coeficientes. Acá en la ecuación número 5 el coeficiente de E es 3. Aquí es 1. Entonces es más fácil multiplicar la ecuación número 4 por 3. Y tenemos
3 por 2D me van a dar 6D. Más por menos es menos. 3 por E me van a dar 3E. Y esto es igual a 3, o perdón, más por menos me dan menos. Y 3 por 5 me dan 15. La quinta la copio tal y como está. Tenemos 4D más 3E. Y esto es igual a 5. Ahora lo único que hacemos es sumar las ecuaciones miembro a miembro. Signos iguales se suman. 6 más 4 me van a dar 10D. Acá observen, menos 3E más 3E se cancela, me va a dar 0. Y esto va a ser igual, dice, a menos 15 más 5. Signos distintos se restan. El signo del mayor en este caso es menos. Y digo, 15 menos 5 me da 10. ¿No? Entonces, continuando acá. Despejando D va a ser igual a menos 10. Este 10 que está multiplicando a D pasaría a dividir 10. Entonces tenemos que D había sido igual a menos 10 sobre 10 me da 1. Ahí está el primer coeficiente. Ahora, para hallar el otro coeficiente, este valor que he encontrado de D lo voy a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones que contienen D y E. En este caso en la 4 o en la 5. Lo más sencillo. Pueden escoger cualquiera. Yo voy a sustituir sustituimos D igual a menos 1 en la ecuación, yo la voy a sustituir en la ecuación número 5. Ahí está, en la ecuación número 5. ¿Qué me dice la ecuación número 5? 4 por D. Tendría 4 que multiplica a D, pero D ¿cuánto vale? Menos 1. Más 3E, y esto es igual a 5. Haciendo operaciones, más por menos me da menos, 4 por 1 me dan 4. Acá tengo más 3E, y esto es igual a 5. Despejando 3E, tengo que 3E va a ser igual a 5. Este menos 4 que está en el primer miembro pasa al otro lado a sumar. Más 4, ¿no? Entonces acá tenemos que 3E es igual a 5 más 4, 9. De acá E va a ser igual a 9 dividido. Este 3 pasa a dividir. Entonces de acá obtenemos que E es igual a 3, que sería la otra constante. Una vez encontrados los valores de D y E, me faltaría solamente determinar el valor de F. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sustituir estos dos valores en cualquiera de las tres primeras ecuaciones. La más fácil parece que es la ecuación número 1 y esa es la que voy a hacer. ¿Listo? Entonces digo, sustituimos D igual a menos 1 y E igual a 3 en la ecuación número 1. Vean, D vale menos 1. Entonces en lugar de D voy a colocar menos 1 más, me dice, 2 multiplicado por E. Pero E ¿cuánto vale? 3. Y tengo acá más F. Y esto es igual, dice, a menos 5. Haciendo operaciones, acá tengo menos 1 más 2 por 3 me dan 6. Y esto es más F y esto es igual a menos 5. Despejando F. F va a ser igual a menos 5
Este menos 1 pasa como más 1. Este más 6 pasa como menos 6. De acá concluimos que f es igual. Menos 5 más 1 es menos 4. Menos 4 menos 6 me da menos 10, ¿no? Entonces hemos encontrado que f es igual a menos 10. Una vez encontrados ahora los valores de D, E y F, podemos dar solución a la primera parte del problema, que me dice hallar la ecuación de la circunferencia. Entonces yo lo único que voy a hacer es sustituir estos valores encontrados en la ecuación general. Y digo, decimos aquí, por tanto, la ecuación pedida es, tenemos x cuadrado más y cuadrado más d. Pero d, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Ahí está, menos 1. Eso multiplicado por x, ¿no? Más e. Aquí está más e. Pero e, ¿cuánto vale? 3, ¿no? Multiplicado por y. Y más f, ¿no? Pero f, ¿cuánto vale? Menos 10. Y esto es igual a 0. Operando en sí tendríamos x cuadrado más y cuadrado. Esto va a ser menos x más 3y menos 10 igual a 0. Es la ecuación que estoy buscando, ¿sí? Esta es la solución a la primera parte del problema, ¿no? Esta es la ecuación que estoy buscando. ¿Listo? Ahora, me están pidiendo, dice, determinar las coordenadas del centro. Y recordemos, ¿ya? Cuando tengo una ecuación dada en su forma general, las coordenadas del centro están dadas por, ¿no? El centro de coordenadas HK estaban dadas por la abscisa del centro era igual a menos d dividido entre 2. Y esto es igual a menos. ¿Cuánto valía d? D valía menos 1. Ahí está, menos 1. Y esto está dividido entre 2. Haciendo operaciones, aquí tengo un menos por menos, me va a dar más. Entonces simplemente tengo un medio. H vale un medio. Ahora, la ordenada del centro, que sería K, estaba dada por menos E dividido entre 2. Y esto es igual a menos. ¿Cuánto valía E? Hemos encontrado que vale 3, ¿no? Y eso está dividido entre 2. Como aquí no hay operaciones que hacer, entonces la ordenada del centro, o sea, K, vale 3 medios, ¿no? A ver, ubiquemos ese punto. Un medio aproximadamente, recuerden, es 0.5 y 3 medios es justamente 1.5, pero este es negativo. Perdón, acá esto es negativo, ¿no? Ubicamos esos puntos. 0.5 en X está acá, aproximadamente ahí. Y menos 1.5 en Y está aproximadamente por acá, ¿no? Ahí está entonces. Ahí y ahí. Entonces ahí hemos determinado el centro. El centro tiene coordenadas un medio en X y menos 3 medios en Y. Ahora, para determinar el radio,
utilizamos esta fórmula, ¿no? Que me dice el radio es igual, dice, a 1/2 de la raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f, y todo esto bajo el signo radical. Entonces hagamos las sustituciones. Tengo 1/2 de la raíz cuadrada de. ¿Cuánto valía d? D valía menos 1. Ahí está, menos 1, esto elevado al cuadrado, más e. ¿Cuánto vale e? Ahí vale 3. Esto está elevado al cuadrado. Menos 4 que multiplicaba a f, pero f vale menos 10, ¿no? Lo cuidamos con paréntesis, por menos 10, ¿no? Ahí. De acá entonces tenemos que r es igual, o el radio es igual a 1/2 de la raíz cuadrada de ¿quién? Cantidad negativa elevada a exponente par, ya saben, es positiva. 1 al cuadrado me da 1. Más 3 elevado al cuadrado me dan 9. Acá, regla de signos, menos por menos me dan más. 4 por 10 me dan 50. ¿Sí? Continuamos acá. De acá tenemos que el radio es igual a 1/2 de la raíz cuadrada de 1 más 9, no, perdón, aquí es 4 por 10 me dan 40, ¿no? Entonces tenemos 1 más 9 son 10, 10 más 40 son 50, ¿no? Entonces el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 50 dividido entre 2, que aproximadamente es 3.54 unidades, ¿no? Entonces, acá el radio es equivalente, dice, a la raíz cuadrada de 50 dividido entre 2, que aproximadamente, con el uso de una calculadora, van a encontrar que es 3.54. Y eso sería todo. Gracias.